Bienvenidos, hoy hablaremos sobre fonética y fonología. Cuando hablamos de fonética y fonología, son parte de la lingüística y su estudio va en función de los sonidos. Básicamente la fonética y la fonología estudia los sonidos, pero hay diferencias, obviamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de fonética, esta fonética es el campo de estudio de los sonidos del lenguaje de una manera más general. Estudia específicamente unidades que se conocen como fonemas, aquellas que son producidas por las cadenas sonoras del habla, e interviene en otras ciencias como por ejemplo la biología, que trata de comprender la parte estructural, la parte biológica propiamente del cuerpo humano que permite la producción de sonidos. Entonces, al momento en que estamos hablando ya de fonética, básicamente estamos hablando de los sonidos en general. De hecho, existe algo que se conoce como el alfabeto fonético internacional, que es el intento de algunos teóricos del lenguaje de tratar de configurar en una sola expresión todos los sonidos que el ser humano ha producido para comunicarse y que obviamente han derivado en varios idiomas. En ese sentido, hay que diferenciarlo de la fonología. La fonología se llama así al estudio de la clasificación de los sonidos de una lengua, de modo que los sonidos de cada grupo son percibidos por los hablantes como un único elemento básico del sistema, llamado fonema, que tiene carácter distintivo con relación a los sonidos de otros grupos. Al contrario de la fonética, la fonología es específica de cada lengua. ¿A qué se refiere todo esto? El proceso fonológico se refiere ya al estudio más específico en cuanto a comunidad lingüística. Si nosotros hablamos, por ejemplo, cómo se producen los sonidos del ser humano para comunicarse en el sentido general, pues también estamos ahí involucrando, por ejemplo, cómo se expresan los rusos, cómo se expresan los anglosajones, cómo se expresan, por ejemplo, los hispanos, en cuanto a fonética, el sonido que producen. Pero cuando hablamos ya del estudio fonológico, tenemos que centrarnos en una comunidad lingüística, en este caso la nuestra, la que usa propiamente el español o el castellano. Y en ese sentido se trata de comprender los sonidos que se producen y cómo se interaccionan para poder ejecutar el proceso comunicativo. Entonces, cuando hablamos de fonología, es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el fonema, unidad mínima distintiva de la lengua, que está representado en nuestra mente. Pues se considera que cada sonido, cada representación sonora que nosotros tenemos y que es propia de una comunidad lingüística es una huella psíquica a la que nosotros reproducimos a través de la cadena sonora del habla. Esa es la distinción entre fonética y fonología. La fonética es un aspecto más general, la fonología es más específica de cada comunidad lingüística. La fonética interviene, por ejemplo, junto con la biología para entender cómo fluye el proceso en las cadenas sonoras del habla, mientras que la fonología se encarga ya más, por ejemplo, de la estructura de los sonidos de un idioma determinado. Eso significa tratar de desarrollar el buen proceso de la dicción, es decir, tratar de pronunciar muy bien las palabras de acuerdo al idioma que nosotros empleamos.